El amanecer en Toledo llega con un silencio denso, como si la colonia entera contuviera la respiración. Begoña despierta con la mirada perdida en el techo del hospital, intentando convencerse de que lo que siente en su vientre no es miedo sino vida. Gabriel la observa desde la puerta, temiendo que cada palabra suya sea una grieta en la calma que apenas ha conseguido reconstruir. La enfermera aprieta las sábanas entre los dedos. Su rostro pálido refleja la mezcla de culpa y fragilidad que la habita. Piensa en Andrés, en aquel amor que nunca supo apagarse, y en el hijo que ahora crece dentro de ella como un secreto imposible de sostener. Gabriel lo sabe, pero decide callar. No está preparado para confesar a Damián una verdad que podría romperlos a todos. Mientras tanto, en la casa Merino, Digna sostiene entre las manos la taza de café sin probarla. Luz la observa con discreción, notando su inquietud. La mujer no puede dejar de pensar en Begoña y en el embarazo que ha descubierto por accidente. Cada vez que recuerda el rostro de la enfermera, siente una punzada entre la fe y el deber, entre la moral y la compasión. Don Pedro entra al comedor con su habitual severidad, pero percibe el silencio denso que llena la habitación. Pregunta si ocurre algo, y Digna disimula, aunque en su interior sabe que ya nada volverá a ser igual. Ocultar la verdad la hace sentirse cómplice, pero revelarla podría destruir a una familia que aún no ha terminado de cicatrizar sus heridas. En la fábrica, el aire huele a incienso y metal. Damián camina con paso pesado por el despacho, revisando las cifras que Tasio le ha dejado sobre la mesa. Los números no mienten. Perfumerías de la Reina está al borde del abismo. El patriarca lo sabe y, sin embargo, no puede resignarse a aceptar la oferta de los italianos. Le parece una rendición disfrazada de salvación. Gabriel entra sin anunciarse, llevando un dossier bajo el brazo. Sus palabras suenan razonables, calculadas, pero detrás de esa serenidad leí una estrategia. Habla de Masina, de oportunidades, de un futuro posible. Pero Damián ve en sus ojos algo que no termina de convencerlo. Una sombra, una prisa que no es solo profesional, sino personal, y esa intuición lo deja alerta. Poco después, María aparece en la sala de enfermería. Observa a Begoña con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La nota pálida, cansada, distinta. Durante semanas, la había considerado una rival moral, una mujer que jugaba a ser víctima, pero ahora percibe algo más profundo. Su instinto le dice que la enfermera oculta algo más que un malestar pasajero. Begoña intenta sonreír, esquivando las preguntas que María lanza disfrazadas de cortesía. Cada palabra suya es una frontera, cada gesto, una defensa. Cuando María se marcha, suspira con alivio. Sabe que el peligro no viene solo de su cuerpo frágil, sino del entorno que empieza a oler su secreto. Y en esa sensación de vulnerabilidad encuentra una soledad que la asusta más que el propio dolor. Claudia, por su parte, regresa a su habitación en la colonia con el corazón hecho pedazos. Ha pasado la noche sin dormir, repasando una y otra vez las palabras que le dijo a Raúl. Le quiere, pero no puede soportar el miedo de perder otra vez. Desde la muerte de Mateo, cada despedida le suena a tragedia, y cada promesa, a mentira. Manuela la encuentra sentada junto a la ventana, mirando la lluvia. La mujer mayor se sienta a su lado sin decir nada. Solo posa una mano sobre su hombro. A veces, el silencio consuela más que cualquier frase. Claudia rompe a llorar, y entre lágrimas confiesa que teme no saber amar sin destruirse. Manuela la escucha, y en su mirada se mezcla la ternura con la experiencia de quien ha sobrevivido al amor y a la culpa. En la cantina, Gaspar se cruza por primera vez con David, el nuevo capataz de las obras. El hombre tiene las manos curtidas y una mirada que parece esconder una historia larga. Se saludan con cordialidad, y pronto la conversación fluye. Hablan del trabajo, del calor de las calderas, del olor del metal. Gaspar siente simpatía por él, sin sospechar que ese encuentro cambiará muchas cosas. Más tarde, Chema observa al nuevo trabajador desde la distancia. Algo en su rostro le resulta familiar. Cuando lo escucha mencionar el nombre de Carmen, todo encaja. Ese hombre fue el primer amor de su hermana. El recuerdo le eriza la piel. No sabe si contárselo a Tasio o callar. La prudencia le dice que espere, pero el presentimiento le grita que el pasado está a punto de volver a cobrar vida. Mientras tanto, en el despacho de Damián, la tensión crece. Gabriel insiste con cifras, proyecciones y promesas. Dice que Masina podría ser la salvación que esperan. Pero en realidad, su plan es otro. Utilizar a la empresa italiana como pantalla para vender perfumerías de la Reina a Brossard sin que nadie lo sospeche. Sabe que si Damián descubre la verdad, todo su poder se desmoronará.
El abogado mira por la ventana y ve su propio reflejo en el cristal. Por un instante, duda. Sabe que está cruzando una línea peligrosa. Pero el miedo a perder lo que ha construido pesa más que la culpa. Se promete que lo hace por el bien de todos, aunque en el fondo sabe que solo se engaña a sí mismo. En el amor, como en los negocios, Gabriel siempre ha confundido el control con la salvación. En el hospital, Digna llega con flores para Begoña. La ve más débil que nunca, pero intenta sonreír. Luz la acompaña y finge ignorar la incomodidad del momento. Cuando Begoña menciona que ha soñado con Andrés, el silencio las envuelve. Digna siente un escalofrío, sabe que ese amor prohibido aún leí bajo la superficie, y teme que el despertar de Andrés reabra todas las heridas que tanto han intentado cerrar. Poco después, Marta entra en la habitación. Su rostro refleja cansancio y esperanza. Lleva días sin dormir, pendiente del hermano que sigue entre la vida y la muerte. Se sienta junto a la cama de Andrés, le toma la mano y le susurra que lo necesita. Entonces, algo ocurre. Un leve movimiento en los dedos. Marta se queda inmóvil, su corazón le con fuerza. Llama a Digna, que corre al ver lo mismo. Andrés está reaccionando. El eco de esa noticia recorre el pasillo como una ráfaga. Los médicos acuden, las enfermeras se agitan, y entre ellas, Begoña siente que el mundo se detiene. Su respiración se acelera, el pulso se dispara. Una parte de ella quiere correr hacia él, abrazarlo, decirle que ha esperado tanto ese momento. Pero otra parte, la más realista, sabe que su regreso puede arrasar todo lo que aún se sostiene en pie. El rumor de la posible reacción de Andrés corre como un incendio silencioso por los pasillos del hospital. Las enfermeras cuchichean con una mezcla de esperanza y temor. Han visto demasiados pacientes que despiertan solo para volver a hundirse en la oscuridad. Pero Digna no piensa en eso. En su interior, algo le dice que esta vez será diferente. Begoña escucha la conversación desde su cama, tratando de contener las lágrimas. Cada palabra sobre Andrés la atraviesa como una aguja fina. Se aferra a la manta, consciente de que el solo hecho de imaginarlo abriendo los ojos puede cambiarlo todo. En su mente, la voz de Gabriel se mezcla con la del pasado, y el presente se le vuelve un laberinto sin salida. En la fábrica, Damián recibe una llamada de Tasio. Su tono es tenso, nervioso. Le informa que los italianos esperan una respuesta inmediata. Damián respira hondo, mira los documentos sobre el escritorio y siente que el peso del mundo descansa sobre sus hombros. No quiere rendirse, pero la aritmética de la realidad no tiene piedad con los sueños. Gabriel entra sin tocar, con la seguridad de quien se siente indispensable. Habla de plazos, de inversiones, de prestigio, pero en el fondo, sabe que su insistencia tiene otro propósito: acelerar el acuerdo antes de que alguien sospeche sus intenciones. Damián lo escucha con calma, aunque su mirada revela una duda que crece como sombra al caer la tarde. Mientras tanto, en la colonia, Claudia intenta distraerse ayudando a Manuela con la ropa recién lavada. Cada prenda que dobla le recuerda un pedazo de la vida que no puede recomponer. Su mente regresa una y otra vez a la despedida con Raúl. Las palabras quedaron en el aire, inacabadas, y ahora, ese silencio se ha convertido en una losa que la aplasta lentamente. Manuela la observa de reojo. Ha visto ese tipo de dolor antes, el que no necesita lágrimas, porque ya lo ha consumido todo por dentro. Le ofrece una taza de té, y al hacerlo, le dice sin decir que no está sola. Claudia asiente en silencio, sintiendo por primera vez en días que quizá el cariño también puede sostenerse en los gestos mínimos. En la cantina, Gaspar y David comparten un descanso. El ambiente huele a hierro y tabaco. David habla poco, pero sus frases cortas están llenas de peso. Gaspar, curioso, le pregunta de dónde viene. Él menciona a una mujer llamada Carmen y se queda callado, como si ese nombre le doliera todavía. Gaspar sonríe sin entender el eco de esa confesión. A pocos metros, Chema limpia una mesa y escucha el nombre que acaba de pronunciarse. Siente como el estómago se le contrae. No puede creerlo. El ex de su hermana está trabajando allí, bajo las órdenes de Tasio. El destino, siempre caprichoso, parece haber decidido que los secretos del pasado regresen cuando menos se los espera. Tasio entra sin previo aviso. Su voz retumba entre las paredes de la cantina. Ve a David sentado, relajado, y su carácter estalla. Le acusa de holgazanería, de distraerse mientras los demás trabajan. David intenta explicarse, pero Tasio no escucha. Chema interviene tímidamente para calmarlo, pero el capataz termina levantándose con la mirada encendida. Algo antiguo, aún no dicho, empieza a revolverse bajo la superficie.
Al caer la tarde, María llega a la fábrica para reunirse con Gabriel. Lo encuentra revisando unos papeles junto al ventanal. Ella percibe en su tono una frialdad calculada, algo que antes no estaba ahí. Decide no callar. Le pregunta directamente qué está tramando con los italianos. Gabriel la mira con una mezcla de desprecio y cansancio. No es una mujer fácil de engañar. Tras unos segundos de silencio, Gabriel baja la voz y confiesa lo impensable. Usará a los grandes almacenes italianos como intermediarios para vender perfumerías de la reina a Brossard. María se queda helada. Comprende, de golpe, que todo lo que ocurre en la empresa, las ofertas, las negociaciones, las falsas esperanzas, es parte de una farsa. Y su lealtad vacila. Ella intenta razonar con él, recordarle la historia de la familia, la dignidad que aún les queda. Pero Gabriel la interrumpe, seco, tajante. Dice que los ideales no pagan las deudas y que la supervivencia requiere sacrificios. María lo observa sin decir más, pero en su interior promete que no permitirá que destruyan el legado de Andrés y de los de la reina. En el hospital, Digna y Marta continúan al pie de la cama. Andrés sigue inmóvil, pero su respiración es más profunda, más consciente. Marta le habla como si pudiera oírla. Le cuenta que el mundo se ha vuelto un caos sin él, que Begoña está enferma, que su padre duda de todos. Y de pronto, mientras su voz tiembla, los párpados de Andrés se estremecen levemente. El médico entra justo en ese instante. Pide calma, revisa las constantes, asiente con una sonrisa cautelosa. Marta se lleva las manos al rostro y empieza a llorar. Digna, firme, le aprieta los hombros. Aún no es un milagro, le dice con voz baja, pero es el primer paso. Afuera, el sol empieza a ocultarse tras los muros del hospital, y por un momento, todo parece posible. Begoña, al enterarse, siente que el aire le falta. Gabriel intenta calmarla, pero ella no puede contener el temblor en sus manos. El nombre de Andrés, que había intentado desterrar, vuelve a resonar con fuerza. Su corazón late desbocado, intuye que su despertar no solo traerá esperanza, sino una tormenta que arrasará con todo lo que ha construido. Mientras la noche cae, el hospital se llena de murmullos. Los trabajadores comentan el caso de Andrés, sin saber que detrás de esa historia hay un amor que nunca murió. Digna mira por la ventana, con el alma dividida entre la fe y el miedo. Y en el pasillo, Gabriel se aleja despacio, sabiendo que el regreso de Andrés puede ser el principio de su propio fin. La madrugada en el hospital se convierte en un ritual de suspiros contenidos. Marta no se atreve a apartarse de la cama de Andrés. Le han dicho que su reacción puede ser solo un reflejo, un gesto involuntario, pero ella siente algo distinto. En ese leve movimiento hay un llamado, una chispa de regreso. La vida, por mínima que sea, insiste en volver. Digna se queda a su lado, observando los monitores, escuchando el pitido acompasado que marca el ritmo de la esperanza. Su fe se mezcla con la culpa. Sabe que hay secretos que deben ser enfrentados antes de que él despierte. Si Andrés abre los ojos y descubre el embarazo de Begoña, el dolor será inevitable. Y, sin embargo, el destino no parece dispuesto a esperar. En otra habitación, Begoña no puede dormir. El eco de la noticia sobre Andrés le retumba en el pecho. Siente el alma dividida entre la alegría y el terror. La posibilidad de verlo despertar le da fuerzas, pero también la enfrenta a un abismo. ¿Cómo mirarlo a los ojos y decirle que está esperando un hijo mientras él sigue creyendo que el pasado quedó enterrado? Gabriel entra en silencio. La ve desvelada y cansada, con el rostro húmedo de lágrimas que no ha querido mostrar. Intenta hablarle con ternura, pero hay un tono en su voz que suena más a control que a cariño. Le dice que debe descansar, que los médicos harán lo necesario, que todo estará bien. Pero Begoña no necesita consuelo, necesita verdad, y él no sabe dársela. María, en cambio, pasa la noche en vela en su cuarto, mirando por la ventana hacia la fábrica. Su mente no logra apartarse de la conversación con Gabriel. Siente que algo terrible se avecina, una traición tejida con hilos de legalidad y ambición. Quiere advertir a Damián, pero el miedo la paraliza. La última vez que se enfrentó a alguien poderoso, terminó sola. Cuando amanece, la colonia despierta con una calma engañosa. En la cantina, Gaspar llega temprano, como de costumbre. David ya está allí, sentado en una esquina, limpiando unas herramientas. Sus gestos son metódicos, casi rituales. Gaspar le ofrece un café, y entre ambos se teje una complicidad discreta, la de los hombres que trabajan más con el cuerpo que con las palabras. Chema aparece poco después, los observa hablar y siente una punzada en el estómago.
No puede dejar de pensar en Carmen, en lo que significó para ella aquel hombre. No sabe si contárselo a Tasio o esperar. Pero el silencio pesa. Lo mira y se promete a sí mismo que no permitirá que su hermana vuelva a sufrir por alguien del pasado. Mientras tanto, Tasio discute con Damián sobre las decisiones empresariales. Su carácter impulsivo choca con la prudencia del padre. Cree que asociarse con Floral sería un error, pero tampoco confía en los italianos. Siente que Gabriel está ocultando algo. Y aunque no tiene pruebas, su instinto no falla. Hay un hilo invisible que conecta los movimientos del abogado con el interés repentino de Brossard. Damián escucha, pero su mente está en otra parte. Desde que supo que Andrés podría despertar, un miedo antiguo ha vuelto a instalarse en él. Sabe que su regreso reabrirá heridas que jamás cicatrizaron. Andrés no solo es su hijo, también el reflejo de todo lo que ha perdido: el honor, la confianza, la familia. Y no se siente preparado para mirarlo a los ojos de nuevo. En la habitación, Marta limpia con delicadeza el rostro de su hermano. La luz del amanecer se cuela entre las cortinas, bañando el cuarto en tonos suaves. Por un instante, cree ver una sombra de movimiento en sus labios. Llama al médico, pero cuando él llega, todo parece igual. El especialista le sonríe con prudencia. El cuerpo tiene su propio tiempo, le dice. Y Marta se aferra a esa frase como si fuera una promesa. En la cafetería del hospital, Digna y Luz comparten un desayuno silencioso. La conversación gira en torno a Begoña. Luz le pregunta si realmente cree que la enfermera podrá salir adelante. Digna asiente, pero su voz tiembla. Reconoce que el embarazo no está fuera de peligro. Una mujer puede soportar muchas cosas, dice, pero no el peso de un amor prohibido. Luz entiende sin necesidad de más explicaciones. Begoña se levanta de la cama con dificultad. Quiere ir a ver a Andrés, aunque los médicos se lo han prohibido. Gabriel, al enterarse, corre a detenerla. La encuentra en el pasillo, apoyada contra la pared, temblando. Su tono es autoritario, casi frío. No puedes hacerlo, te harás daño. Ella lo mira con una mezcla de súplica y desafío. No puedo quedarme sin verlo, responde, y sus ojos se llenan de lágrimas contenidas. Él la toma del brazo con suavidad, pero también con firmeza. La lleva de regreso a la habitación. Begoña se sienta, derrotada. Gabriel se queda un momento mirándola, intentando encontrar una forma de retenerla, de impedir que vuelva a mirar hacia el pasado. Pero en el fondo sabe que su poder sobre ella es tan frágil como un cristal a punto de quebrarse. En la fábrica, la jornada comienza con una reunión tensa. Don Pedro llega para escuchar la propuesta definitiva de Masina. Los italianos ofrecen una inversión inmediata, pero a cambio piden el control mayoritario. Tasio protesta, Luis guarda silencio y Gabriel, con su habitual elocuencia, traduce los términos con una facilidad que roza la manipulación. Damián lo observa en silencio, cada vez más incómodo. Durante la pausa, don Pedro comenta que Luis ha recibido una oferta para vender su perfume estrella. Damián se sorprende, no sabía nada. Gabriel intenta disimular, pero el gesto de incomodidad lo delata. Sabe que el secreto de los Merino podría volverse una amenaza si se mezcla con su propio plan. Por primera vez, siente que el tablero que creía controlar empieza a moverse solo. Claudia aparece en la fábrica para visitar a Gaspar. Trae consigo una idea que le ha quitado el sueño. Crear una cooperativa de trabajadores para salvar la empresa. Gaspar la escucha con admiración. Ve en ella una fuerza que ni siquiera ella sospecha tener. Pero también percibe en su mirada un cansancio antiguo, el de quien intenta salvar al mundo para no enfrentar su propio vacío. En el hospital, Begoña logra convencer a una enfermera de dejarla pasar unos minutos a la habitación de Andrés. Entra en silencio, el corazón desbocado. Se acerca a la cama y toma su mano. La piel de él está tibia, viva. Cierra los ojos y murmura apenas: no sabes cuánto te he echado de menos. Una lágrima le cae sobre los dedos, y en ese instante, Andrés mueve la mano por primera vez. El tiempo se detiene. Begoña contiene la respiración. No sabe si fue una ilusión o una respuesta. Pero algo cambia dentro de ella. Siente que, de algún modo inexplicable, Andrés la ha escuchado. La esperanza, esa palabra que creía agotada, vuelve a florecer en su pecho. Afuera, Gabriel busca desesperadamente a Digna, sin imaginar que en ese mismo momento su secreto está a punto de volverse inútil. El aire en la habitación se vuelve espeso, como si todo el hospital aguardara un milagro. Begoña no se atreve a moverse. La mano de Andrés ha respondido a su toque, y por primera vez en meses, el silencio ya no es una condena, sino una promesa.
Contempla su rostro inmóvil y se pregunta si realmente está lista para su regreso. El corazón le late tan fuerte que apenas puede respirar. Cierra los ojos, intentando contener la emoción. Recuerda las palabras que nunca se atrevió a decirle, los días en que fingió olvidarlo mientras su alma seguía atada a su nombre. Ahora, con ese leve movimiento, todo vuelve. El pasado y el presente se confunden en un mismo pulso. Digna entra sin hacer ruido. Se queda petrificada al verla junto a la cama. Por un instante, quiere reprenderla por haberse levantado, pero al ver su rostro entiende que no es momento de reproches. Se acerca despacio, toma el pulso de Andrés y siente el ritmo firme bajo sus dedos. Está reaccionando, susurra con la voz quebrada. Begoña la mira, buscando confirmación. Digna asiente con los ojos húmedos. Ambas mujeres se quedan en silencio, compartiendo una fe que no se atrevían a pronunciar. La enfermera, que tantas veces había ocultado su fragilidad bajo la compostura profesional, ahora se siente pequeña ante el milagro. Andrés, aún dormido, parece oír los latidos de quienes lo esperan. Poco después, Marta entra corriendo, con el rostro encendido de esperanza. No necesita preguntar, lo entiende al ver a Digna y Begoña de pie junto a la cama. El médico llega tras ella, ajusta las máquinas y sonríe apenas. El paciente responde a estímulos leves, anuncia, y aunque lo dice con cautela, en la habitación todos sienten que la vida acaba de abrir una grieta en el muro del silencio. Fuera del hospital, Gabriel recibe la noticia por una llamada apresurada. Su rostro cambia de color. Durante meses, había aprendido a vivir sin el espectro de Andrés, pero su regreso lo devuelve al mismo vértigo de siempre. Sabe que el hombre al que temía más que a nadie está a punto de despertar, y con él, todo lo que intentó enterrar. Camina sin rumbo por la calle, con la mente hecha un torbellino. Piensa en Begoña, en Damián, en los italianos que esperan su respuesta. Todo parece derrumbarse a la vez. Durante años ha vivido entre la ambición y el miedo, construyendo muros que ahora se resquebrajan. Mira al cielo gris y siente que la vida le está cobrando cada mentira pronunciada en nombre del amor. Mientras tanto, en la fábrica, Damián termina otra reunión interminable. Los obreros se muestran inquietos, los rumores se multiplican. Se habla de despidos, de ventas, de italianos. Damián los mira y siente el peso de la historia familiar sobre sus hombros. Cada rincón de ese lugar le recuerda a sus hijos, a su esposa Catalina, al sueño que un día fue perfume y orgullo. De pronto, María irrumpe en su despacho. No tiene miedo, cierra la puerta tras de sí y lo mira con determinación. Tiene que saberlo, dice sin rodeos. Damián frunce el ceño. Ella le cuenta lo que ha descubierto. El plan de Gabriel para vender la empresa a Brossard usando a los italianos como intermediarios. El rostro de Damián se endurece, pero en sus ojos hay un destello de incredulidad. ¿Está segura de lo que dice?, pregunta con un hilo de voz. María asiente. Sabe que con esta confesión se está jugando su trabajo y quizá algo más. Damián se queda en silencio unos segundos. Luego se levanta, camina hacia la ventana y apoya las manos en el alféizar. Siempre supe que jugaba a dos bandos, murmura. La decepción le pesa más que la rabia. En el hospital, el rumor del despertar de Andrés se propaga como fuego. Las enfermeras sonríen discretamente, los pacientes murmuran en los pasillos. Begoña se ha quedado dormida en la silla junto a su cama. Sus dedos siguen entrelazados con los de él, como si temiera perderlo otra vez. Y entonces, cuando el amanecer vuelve a teñir las paredes, los ojos de Andrés se abren lentamente. El primer sonido que percibe es el pitido constante de la máquina. Parpadea, confundido. La luz le hiere los ojos. Intenta hablar, pero su garganta está seca. Frente a él, una figura borrosa toma forma. Begoña, inmóvil, con lágrimas que no se atreve a dejar caer. Andrés, susurra ella. Él gira la cabeza despacio, la mira, y por un instante, el tiempo se detiene. Su voz sale como un hilo quebrado. ¿Dónde estoy? Begoña no responde. Le acaricia la frente con suavidad, como si el tacto fuera más importante que las palabras. Andrés intenta moverse, pero el dolor lo obliga a detenerse. Ve los ojos de ella, siente su temblor, y algo dentro de su memoria comienza a despertar también. Fragmentos de un accidente, voces, un perfume, una promesa rota. El médico entra y se apresura a comprobar los signos vitales. Digna corre a buscar a Marta, que apenas puede contener la emoción. Todos hablan al mismo tiempo, pero Andrés solo escucha el latido del corazón de Begoña tan cerca del suyo. No entiende por qué llora, ni por qué su mirada parece esconder tanto miedo. Siente que la conoce,
pero no logra recordar cómo. Fuera de la habitación, Digna se apoya en la pared, exhausta. Marta la abraza, sin poder hablar. Por fin, después de tanto dolor, la vida parece darles una tregua. Pero las treguas, en la colonia, nunca duran. Mientras ellas lloran de alivio, Gabriel llega al hospital y, al ver la puerta de la habitación abierta, se detiene. Dentro, Andrés ha despertado, y Begoña está a su lado. El abogado siente un escalofrío que le recorre el cuerpo. Durante meses, había aprendido a vivir con la ausencia de ese hombre. Ahora debe enfrentarse a su mirada. Se queda inmóvil, observando la escena. Begoña levanta la vista y sus ojos se cruzan con los suyos. En ese instante, todo lo callado se vuelve insoportable. Él cierra la puerta con disimulo, pero ya es tarde. La realidad ha vuelto. En la fábrica, Damián convoca una reunión urgente. Frente a todos, acusa a Gabriel de haber ocultado información. Su voz retumba como un trueno en el salón de juntas. Gabriel intenta defenderse, hablar de estrategias, de conveniencia. Pero Damián no escucha. Has vendido nuestra lealtad por dinero. El silencio que sigue pesa más que cualquier grito. Nadie se atreve a mirar al abogado. María, presente, observa la caída del hombre que creyó invencible. Siente una mezcla de alivio y tristeza. Por fin la verdad ha salido a la luz, pero el precio será alto. Gabriel sabe que ha perdido el control, no solo de la empresa, sino también de Begoña. Y en ese instante, entiende que el despertar de Andrés no ha sido un milagro, sino una sentencia. La noticia llega rápido al hospital. Digna la escucha en voz baja mientras sostiene una taza de café. Mira a Begoña, que sigue al pie de la cama, y sabe que la paz recién nacida no durará mucho. Afuera, la lluvia empieza a golpear los cristales. En cada gota, parece repetirse el mismo presagio. El regreso de Andrés cambiará el destino de todos. El amanecer siguiente se siente distinto, más denso, más real. El hospital ha vuelto a respirar, pero la calma que recorre sus pasillos es apenas un espejismo. Andrés permanece consciente, aunque su mirada vaga aún entre el sueño y la vigilia. Las voces que lo rodean suenan lejanas, como ecos de un pasado que intenta recomponerse sin éxito. Begoña no se ha movido de su lado. Lo observa en silencio, temiendo romper la frágil conexión que los une. En sus ojos hay una mezcla de amor, culpa y alivio. Sabe que este despertar es un milagro, pero también un peligro. El pasado, que había aprendido a disimular, está a punto de regresar con la fuerza de lo inevitable. Andrés la reconoce poco a poco. Su mente, entumecida por el coma, busca entre los recuerdos. La imagen de Begoña emerge como un destello entre sombras. No recuerda todo, pero siente su presencia como una certeza profunda, un vínculo que trasciende la memoria. Cuando ella le toma la mano, su cuerpo reacciona, y la emoción lo desborda antes de poder comprender por qué. Marta entra discretamente, pero al ver la escena detiene su paso. Digna le hace una seña para que no interrumpa. Ambas observan desde la distancia, conmovidas. La hermana percibe algo en esa cercanía. Un lazo que no se ha roto con el tiempo ni con la muerte. Y por primera vez, teme que el regreso de Andrés traiga más dolor que alivio. Mientras tanto, en la fábrica, Damián revisa los documentos de la reunión anterior. El eco de su discusión con Gabriel sigue resonando en su cabeza. Ha pasado toda la noche sin dormir, intentando entender en qué momento su empresa se transformó en un campo de mentiras. Cada firma, cada trato, le recuerda las decisiones que tomó por miedo a perderlo todo. Entra Tasio con expresión tensa. Le cuenta que los obreros están preocupados por el futuro, que la incertidumbre se ha convertido en rumor constante. Damián levanta la mirada y, por primera vez, ve en su hijo una mezcla de rabia y decepción. Nos estás pidiendo confianza, padre, dice Tasio, pero ya nadie sabe en quién creer. Damián no responde, solo asiente con cansancio. Gabriel, mientras tanto, ha desaparecido de la oficina desde temprano. Sabe que cada paso que da es vigilado. La noticia de la confrontación con Damián ha corrido como pólvora, pero su mente está en otra parte. Piensa en Begoña, en Andrés, en lo que perderá si él vuelve a ocupar el lugar que nunca dejó de pertenecerle. En su obsesión, la moral se convierte en un lujo que no puede permitirse. Camina hasta el hospital, convencido de que debe ver a Begoña, de que necesita adelantarse a la verdad antes de que se le escape de las manos. La encuentra en el pasillo, agotada. Ella apenas levanta la mirada al oírlo. No deberías estar aquí, murmura con frialdad. Pero Gabriel insiste, acercándose. Solo quiero asegurarme de que estés bien.
Las palabras suenan vacías incluso para él. Andrés, desde la cama, percibe la presencia de Gabriel aunque no alcanza a distinguir sus rostros. Las voces se mezclan, el tono tenso le resulta familiar. No entiende por qué su cuerpo reacciona con desconfianza, pero una parte de su mente lo empuja a estar alerta. Algo en aquel hombre despierta un instinto de defensa que no puede explicar. Cuando Gabriel entra finalmente, la atmósfera se enrarece. Se acerca a la cama con un gesto contenido, pero su mirada se clava en Begoña. No deberías fatigarte, dice, fingiendo calma. Los médicos necesitan espacio. Ella lo mira sin responder. Andrés observa la escena en silencio, intentando unir piezas invisibles. Entre ambos percibe una tensión que nada tiene que ver con la cortesía. En ese momento, Digna y Marta regresan. La enfermera aprovecha la distracción para guiar suavemente a Gabriel hacia la puerta. No es el momento, le susurra con firmeza. Él intenta replicar, pero cede ante su autoridad moral. Al salir, lanza una última mirada hacia Begoña, una mezcla de advertencia y súplica. Ella baja los ojos, incapaz de sostenerle el gesto. De regreso en el despacho, Damián recibe la visita de don Pedro. Ambos hombres, que comparten años de respeto mutuo, se miran con la gravedad de quien entiende que un cambio se avecina. Don Pedro le confiesa que su hijo Luis ha rechazado la oferta de los italianos para vender su perfume. Dice que la esencia de un sueño no se vende. Damián sonríe, cansado pero orgulloso. Sin embargo, el alivio dura poco. María llega con nuevas noticias. Brossard ha enviado una carta directa confirmando su interés en comprar perfumerías de la reina. No hay más intermediarios, ni excusas. La jugada de Gabriel ha quedado expuesta. Damián siente el golpe en el pecho. Todo su esfuerzo por mantener la dignidad familiar se desvanece entre los dedos. En la colonia, Claudia conversa con Gaspar mientras doblan unos uniformes. Ella le cuenta su idea de la cooperativa. Gaspar la escucha con atención y le promete apoyo. Entre los dos se forma una alianza silenciosa, nacida del cansancio y la necesidad de creer que algo aún puede cambiar. El trabajo, más que un medio de vida, se convierte en una forma de resistencia. En otro rincón del mismo lugar, Chema observa a David con creciente inquietud. La manera en que habla con los obreros, su confianza natural, su nombre repetido en murmullos, todo empieza a dibujar un nuevo centro de gravedad dentro del taller. No es un simple capataz, su presencia empieza a transformar el ambiente. Chema intuye que ese hombre traerá tanto respuestas como problemas. De vuelta en el hospital, Andrés abre los ojos con más claridad. Begoña, al verlo, siente una oleada de emoción y miedo. Él la observa largo rato, intentando recordar. Te conozco, dice en voz baja. Ella sonríe entre lágrimas, sin saber si debe confirmarlo o callar. Sí, responde al fin. Nos conocemos, pero el tono suena más a despedida que a bienvenida. Marta entra y se abalanza sobre él, llorando de alegría. Andrés la abraza débilmente, confuso, preguntándose cuánto tiempo ha pasado. Digna, desde la puerta, observa la escena y reza en silencio. No solo por su recuperación, sino por la paz que todos han perdido. Y mientras tanto, Gabriel se aleja del hospital, con la certeza amarga de que su mundo acaba de fracturarse. El sol del mediodía atraviesa los ventanales del hospital, proyectando una luz dorada que parece más ilusoria que real. Andrés intenta adaptarse a ese brillo, como si el mundo, después de tanto tiempo en la oscuridad, le resultara demasiado nítido. Cada sonido, cada voz, cada respiración ajena lo abruma. La vida, que vuelve sin pedir permiso, le pesa en el cuerpo y en el alma. Begoña se mantiene a su lado, pero ahora su presencia se vuelve contradictoria. Lo cuida, lo acompaña, le sonríe, pero dentro de ella todo es una tormenta. Sabe que debe decirle la verdad, contarle que está embarazada, confesarle que el hijo que espera no pertenece a Gabriel, sino al recuerdo de una noche que nunca logró borrar. Y, sin embargo, el miedo la paraliza. Cuando Gabriel llega, todo se enfría. Su voz suena cortés, pero sus ojos se clavan en Begoña con la autoridad de quien intenta recuperar el control. Damián quiere verte, anuncia. Andrés lo observa en silencio, intentando recordar quién es. Algo en su tono lo incomoda. No entiende por qué, pero siente que ese hombre representa un peligro que no sabe nombrar. Digna entra poco después y percibe la tensión en el aire. Con un gesto firme, despide a Gabriel, que se retira con el rostro endurecido. Begoña baja la cabeza, avergonzada por su propia cobardía. Digna le toma la mano. El silencio también es una mentira, le susurra. Sus palabras caen como un peso que ella ya no puede sostener.
Horas más tarde, Andrés recibe la visita de Marta. Hablan despacio, con ternura contenida. Ella le cuenta que la fábrica sigue en peligro, que Damián se enfrenta a Gabriel, que la colonia vive pendiente de su recuperación. Él escucha con atención, pero hay vacíos que no logra llenar. Cada frase sobre el pasado le suena extraña, como si hablara de otra vida que no le pertenece del todo. Cuando Marta se marcha, Begoña entra con un ramo de flores marchitas. Su gesto es torpe, casi infantil. Andrés la mira con una mezcla de confusión y gratitud. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, pregunta. Ella duda, pero responde, demasiado. Sus ojos se encuentran, y por un instante, los recuerdos olvidados parecen flotar en el aire, suspendidos entre ellos. Fuera del hospital, Damián recibe a Gabriel en su despacho. El tono de la conversación no admite cortesías. He leído la carta de Brossard, dice el patriarca, sin rodeos. ¿Vas a negarlo? Gabriel intenta explicarse, pero Damián lo interrumpe. Lo hiciste a mis espaldas. Vendiste mi empresa sin tener el valor de mirarme a los ojos. La voz del viejo empresario tiembla entre la ira y la decepción. Gabriel, acorralado, decide recurrir a la única arma que le queda, la verdad parcial. Lo hice por el bien de todos, afirma. Brossard tiene los recursos que nosotros no. Y usted no lo admitiría nunca. Pero Damián no lo cree. No lo hiciste por nosotros, responde. Lo hiciste para demostrar que podías controlarlo todo. Hasta la familia. El silencio que sigue es más devastador que cualquier grito. María, al escuchar parte de la discusión desde el pasillo, se aparta sin ser vista. Siente una mezcla de rabia y tristeza. Quiso advertirlo, pero sabía que la verdad duele más cuando llega a destiempo. Ahora, la empresa que los unía se desmorona, y con ella, los lazos que aún mantenían unida a la familia. En la colonia, Gaspar y Claudia se reúnen con algunos trabajadores en la cantina. Exponen su idea de formar una cooperativa. Hablan con una convicción que sorprende a todos. Si Damián no puede salvarnos, dice Claudia, lo haremos nosotros. Sus palabras resuenan con fuerza. Por primera vez en semanas, alguien ofrece una salida que no depende de las mentiras del poder. Chema escucha desde una esquina, mientras David sirve el café. Hay algo en esa escena que le provoca respeto. David asiente en silencio, apoyando la iniciativa. Su presencia empieza a ganarse la confianza de todos. Sin embargo, cuando Tasio entra, el ambiente se tensa. El capataz lo mira con recelo, como si intuyera que aquel hombre encierra más pasado del que aparenta. En el hospital, la noche cae lentamente. Begoña está sola junto a la cama de Andrés. Las luces bajas crean una penumbra cálida. Él duerme, pero sus sueños parecen agitados. De repente, murmura su nombre. Begoña. Ella se sobresalta. Lo observa con los ojos empañados. No sabe si es un reflejo del inconsciente o el regreso real de su memoria. Su respiración se acelera. Andrés abre los ojos y la mira fijamente. Te soñé, dice con voz débil. Estábamos en la playa. Me sonreías. Begoña no responde. Se inclina y le acaricia el rostro. Entonces no fue solo un sueño, susurra. Las lágrimas caen sin permiso. Por primera vez desde que él despertó, se siente viva. Al día siguiente, Damián llega al hospital. Su presencia impone respeto. Begoña se aparta discretamente. Andrés intenta incorporarse, pero el esfuerzo lo debilita. Has vuelto, dice su padre, con una voz que mezcla orgullo y culpa. Eso parece. No hay abrazos, solo una distancia llena de palabras no dichas. Ambos saben que el reencuentro no borra las heridas que los separan. En ese momento, Gabriel entra sin anunciarse. Damián lo enfrenta con la mirada. No era el momento, dice con tono gélido. Gabriel finge serenidad, pero su postura lo traiciona. Begoña siente el aire cortarse entre ellos. Andrés, confundido, pregunta qué ocurre. Nadie responde. Las miradas se cruzan, cargadas de secretos. La tensión se vuelve insoportable. Fuera del hospital, la noticia del despertar de Andrés ya se ha extendido por toda la colonia. Algunos lo ven como un milagro, otros como el anuncio de nuevos conflictos. En la fábrica, los obreros trabajan en silencio, conscientes de que el regreso del hijo de Damián cambiará el rumbo de todos, incluso el suyo. Esa misma noche, Begoña escribe una carta que no se atreve a entregar. Habla del amor que nunca dejó de sentir, del miedo que la consume, de la vida que crece en su interior. Dobla el papel con cuidado y lo guarda en el cajón de su mesilla. Cuando sea el momento, piensa, él sabrá la verdad, pero el momento aún está lejos. El amanecer del lunes llega con un cielo incierto, cubierto de nubes que parecen presagiar una tormenta.
La colonia entera se mueve al ritmo de un rumor que nadie necesita confirmar. Andrés ha despertado. En cada esquina se comenta su regreso como si se tratara de una señal divina, un renacer capaz de cambiarlo todo. Pero en los corazones de quienes lo aman, el miedo late más fuerte que la esperanza. En la fábrica, Damián llega antes que todos. Su semblante es serio, casi petrificado. Se encierra en el despacho con los informes contables y la carta de Brossard. La lee una y otra vez, sin encontrar consuelo en ninguna palabra. El destino de Perfumerías de la Reina se le escapa como el agua entre los dedos. Sabe que la decisión que tome hoy marcará el futuro de todos los suyos. Gabriel entra sin anunciarse, decidido a recuperar terreno. Pero su voz suena hueca frente al silencio del patriarca. Damián lo observa con una mezcla de decepción y fatiga. He dedicado mi vida a esta empresa, dice, y tú la has convertido en un negocio sin alma. Gabriel intenta responder, pero Damián levanta la mano. No hay más que hablar. Desde este momento, tus decisiones quedan suspendidas. El abogado siente un temblor interno. No lo demuestra, pero su rostro se contrae. Por primera vez, comprende que su poder se desmorona. Sale del despacho y atraviesa el pasillo como un fantasma. Los trabajadores lo miran de reojo, percibiendo el cambio de viento. En la colonia, los secretos siempre huelen antes de pronunciarse. Mientras tanto, Begoña camina por los pasillos del hospital con pasos lentos, sosteniendo el vientre casi sin darse cuenta. Las náuseas y el cansancio la atormentan, pero su mayor peso es la culpa. Cada vez que mira a Andrés, siente el deseo y el temor mezclarse hasta volverse indistinguibles. Él ha recuperado la conciencia casi por completo y sus ojos comienzan a ver más de lo que ella quisiera mostrar. Hay algo que no me dices, le murmura Andrés una tarde, cuando el sol cae y el silencio lo envuelve todo. Begoña intenta sonreír, pero su gesto se quiebra. Has pasado por demasiado, responde. No quiero confundirte. Él entrecierra los ojos, adivinando entre líneas. ¿Y Gabriel? ¿Qué significa para ti? La pregunta la golpea como una bofetada. No responde, solo aparta la mirada. Esa noche, Marta visita a su hermano. Hablan de la empresa, de su padre, de lo que vendrá. Andrés escucha con atención, pero algo dentro de él ya ha despertado más allá del cuerpo. Su memoria empieza a ordenar fragmentos sueltos. El accidente, el rostro de María en la fábrica, la voz de Begoña llamándolo entre el humo. Cada recuerdo vuelve con el sabor amargo de lo que se perdió. En la colonia, la iniciativa de Claudia y Gaspar toma fuerza. Los trabajadores se reúnen tras la jornada laboral, con la esperanza de construir una cooperativa. David los apoya con discreción, ofreciendo su experiencia y sus contactos. Chema, cada vez más intrigado, decide enfrentarlo una noche. ¿Conociste a mi hermana?, le dice. David asiente con calma. Y la perdí por mi culpa. Esa confesión deja a Chema sin palabras. Tasio, al enterarse del pasado entre David y Carmen, estalla en cólera. No dice nada de inmediato, pero su silencio se vuelve peligroso. En sus ojos brilla el mismo rencor que lo llevó a destruirlo todo una vez. Gaspar intenta calmarlo, pero sabe que el conflicto está servido. En el universo de la fábrica, los amores antiguos nunca mueren. Solo esperan el momento adecuado para reaparecer. Al caer la tarde, Digna se reúne con Luz y Manuela en la cafetería del hospital. Hablan del estado de Begoña. Digna se debate entre la compasión y el deber. Tarde o temprano, dice, alguien se enterará de su embarazo. Y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. Luz la mira con ternura, pero también con firmeza. Si lo dices tú, lo hará con dolor. Si lo callas, con culpa. Esa misma noche, Gabriel regresa al hospital por última vez. Encuentra a Begoña sola en el pasillo, mirando por la ventana. La luna ilumina su rostro cansado. Sabes que no podrás ocultarlo mucho tiempo, le advierte con tono bajo. Ella lo enfrenta con una serenidad que él no esperaba. No puedo seguir mintiendo, responde. Ni por ti, ni por mí. Gabriel contiene la rabia disfrazándola de ironía. Entonces, destrúyelo todo. Begoña no contesta. Lo deja solo y entra a la habitación de Andrés. Él duerme, sereno, con una expresión que hace doler el alma. Se sienta junto a él, acaricia su frente y susurra. No sé si este hijo será perdón o castigo, pero es lo único verdadero que me queda. Luego apaga la luz y permanece allí, vigilando sus sueños. A la mañana siguiente, Damián convoca una reunión en la fábrica. Todos están presentes, don Pedro, Luis, Tasio, incluso María. Anuncia que ha decidido rechazar las ofertas tanto de Masina como de Brossard. No venderemos nuestro nombre, declara. Si caemos,
Lo haremos con dignidad. Un aplauso espontáneo recorre la sala. Por un instante, todos se sienten parte de algo limpio otra vez. Gabriel no asiste. Se encierra en su despacho, repasando los contratos rotos. Sabe que ha perdido la batalla, pero no la guerra. En su mente germina una idea oscura. Si Andrés recupera completamente la memoria, todo saldrá a la luz, incluso su intento de manipular la empresa y a Begoña. Y eso no puede permitirlo. En el hospital, los médicos confirman que Andrés podrá recibir el alta en unos días. Digna sonríe, pero su mirada se ensombrece al ver a Begoña palidecer. La mujer sale a caminar por el jardín y se detiene frente a una fuente. Mira su reflejo en el agua y apenas se reconoce. La voz de su conciencia le grita que ha llegado el momento de decir la verdad. Esa noche, Andrés la llama desde la habitación. Su voz es más firme que nunca. Begoña, hay algo que necesito entender. Antes del accidente, ¿qué éramos tú y yo? Ella se queda inmóvil, el corazón desbocado. El silencio se alarga hasta volverse insoportable. Luego, sin mirarlo, responde apenas. Éramos todo lo que no debía ser. Andrés la observa, y en su mirada se enciende la memoria. Recuerda la casa, el perfume, el beso robado bajo la lluvia, la promesa de volver cuando todo pasara. La verdad se abre paso entre los fragmentos del olvido. Entonces es cierto, murmura. Lo que siento no es nuevo. Begoña rompe a llorar. No puede huir más. Sí, dice. Y hay algo más que debo decirte. Pero la puerta se abre de golpe. Digna entra, llamándola al pasillo. En el pasillo, la enfermera le muestra un sobre que acaba de llegar del hospital de Toledo. Es un análisis de sangre, dice con voz baja. Confirma lo que sospechábamos. Begoña se lleva las manos al rostro. Digna la abraza, sabiendo que la noticia acabará por salir. Afuera, el sonido de una tormenta comienza a retumbar sobre los tejados, como si el cielo mismo anunciara el comienzo de una nueva catástrofe. Mientras la lluvia cae, Gabriel observa la fábrica desde su coche. En sus ojos hay una mezcla de frustración y deseo. El regreso de Andrés, la firmeza de Damián, el embarazo de Begoña, todo se le escapa. Golpea el volante con rabia contenida. Si no puedo tenerlo todo, murmura, al menos haré que nadie lo tenga. Su reflejo en el cristal parece una amenaza dirigida al mundo entero. En la última escena, Andrés despierta sobresaltado por un trueno. Ve la cama vacía a su lado y llama a Begoña. Ella no está, se levanta, todavía débil, y se acerca a la ventana. Afuera, la lluvia borra el contorno de la ciudad. En el cristal empañado, dibuja con el dedo un nombre, Begoña. Y en ese gesto, la memoria vuelve por completo. Su rostro se ilumina, entre el dolor y la certeza. La cámara se aleja lentamente del hospital, dejando a los personajes atrapados entre la verdad y el silencio. El capítulo termina con una sensación de espera, de destino suspendido. La noticia sobre Andrés se ha convertido en el eje de un futuro incierto, y un nuevo personaje, David, ha comenzado a alterar los cimientos de una comunidad que aún no sabe cuánto está a punto de cambiar.